Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Muy buenas noches. Doy gracias a Dios porque de nueva cuenta podemos vernos por este medio. Y bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de encuentros con Jesús y el día de hoy vamos a hablar acerca de unas personas que eran enviadas por parte de Juan el Bautista. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 11 del versículo 1 al versículo 19. Pero vamos a orar, ¿qué te parece? Para poner esto en manos de Dios. Gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias te doy, Señor, porque tú nos permites estar delante de ti, Señor, aprendiendo más acerca de tu palabra, Señor. Te pido por esta lección, Señor, que hemos de estudiar el día de hoy, que sea de bendición, Señor, que quites cualquier interrupción, cualquier distracción que impida que podamos poner atención a lo que tú nos vas a decir, Señor. Nos ponemos en tus manos y gracias te doy por cada uno de los hermanos que hoy están viendo este video, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 19. ¿Por qué es importante? Si tú recuerdas, cada una de las lecciones que estamos viendo giran en torno a una idea. Y el día de hoy es muy importante y no sé si te ha pasado en alguna ocasión que hay veces nosotros tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos angustias y muchas veces eso impide que nos acerquemos confiadamente a nuestro Señor, como que nos da a veces temor, como que a veces sentimos que nos va a rechazar nuestro Dios. Pero hoy vamos a ver en base a la Biblia que no es así, que es legítimo, que es válido que tú y yo nos acerquemos a nuestro Jesús con las dudas, con las preguntas y con las angustias que podamos llegar a tener. Pero vamos a la Biblia, Mateo capítulo 11, del versículo 1 al versículo 19. Me voy a permitir leértelo en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 11 del versículo 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos o debemos esperar a otro? Jesús respondió: regresen y cuéntele a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos, los sordos ya pueden oír y los que estaban muertos han vuelto a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que van a hacer esto y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que un profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y dice, y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Entonces,
¿Quiénes eran estas personas? Bueno, estas personas que envía Juan. El texto evangélico nos indica que se trataban de discípulos de Juan el Bautista, quien en aquellos momentos se encontraba en la cárcel, tal y como lo sabemos por el relato bíblico que acabamos de leer, a causa de sus críticas a Herodes por haber tomado inmoralmente a la mujer de su hermano. Y entonces Juan está en la cárcel, se entera de que Jesús está predicando y comisiona a estas personas para que le preguntaran, para que cuestionaran a Jesús acerca de su identidad. Y aquí ponemos mucha atención y ojo con esto, porque Juan envía a sus discípulos, a preguntarle a Jesús si realmente él era Jesús, si realmente era ese Mesías que estaban esperando, que Dios había anunciado, o uno de ellos les dice, o esperamos que venga otro. Y entonces, ¿qué circunstancias rodean este encuentro? Bueno, vemos a un Juan que desde la prisión había oído hablar de todo el ministerio que Jesús estaba llevando a cabo, y por eso decide enviar a algunos de sus seguidores para literalmente preguntarle a Jesús si realmente era él quien debía venir como el Mesías o si mejor esperaban a otro. Qué pregunta, ¿no crees? Y sabes, tú y yo no podemos perder de vista que esta pregunta expresaba un momento de duda en la vida de Juan el Bautista acerca de la identidad de Jesús. No era cualquier pregunta, no era cualquier duda. El Bautista Juan estaba dudando si realmente Jesús era el Mesías o tenían que esperar a alguien más. Tal vez tú y yo hemos pasado por estas situaciones y, sabes, no podemos criticar a Juan, porque lo cierto es que él estaba pasando en una situación muy complicada y tal vez esta situación de duda, y muchas veces tú y yo dudamos, no dudamos de nuestro Dios en ocasiones en base a las circunstancias que estamos viviendo. Juan estaba encarcelado, tal vez estaba un poco deprimido, tal vez estaba un poco molesto. Entonces, esta situación, este contexto lo llevan, lo orillan a enviar a esta embajada, a esta comitiva y hacer esa pregunta. Y creo que esta situación, definitivamente esta situación de duda existencial en Juan se debía a su propia situación personal. Una parte de la proclamación del mensaje de Jesús estaba relacionado precisamente con la liberación de los presos. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18. Y no lo leas, por aquí lo tengo. Vamos a ver qué tiene que ver con ello. Dice 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros y para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Entonces vemos que el mensaje de Jesús está relacionado precisamente con la liberación de los presos. Sin embargo, Juan en ese momento está encarcelado y Jesús no había hecho nada ni tampoco iba a hacer nada para liberar físicamente a Juan. Es posible que parte de las dudas de Juan estuvieran también relacionadas con el hecho de que su propio mensaje de juicio sobre los malvados, como lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 10, no se estaba llevando a cabo y la predicación de Jesús estaba más orientada hacia la gracia, hacia el amor y hacia el perdón. Y finalmente las expectativas mesiánicas que Juan, como muchísimos otros judíos tenían dichas expectativas en ese momento, pudiera tener acerca de un Mesías político, un Mesías militar que liberaría del poder opresor e instauraría una teocracia política. Tampoco esta situación se estaba llevando a cabo. Tú y yo debemos recordar que durante el ministerio de Jesús, el pueblo judío se encontraba bajo la opresión del pueblo romano, del imperio romano. Entonces ellos relacionaban que ese Mesías, más que una liberación espiritual, iba a ser una liberación política, una liberación militar, y que prácticamente ese Mesías iba a venir con espada a derrotar el imperio
en este caso el Imperio Romano, y los iba a salvar de la opresión. Entonces todas esas situaciones vemos que no se estaban cumpliendo en Jesús, y esto a los judíos les causó muchísima extrañeza, y a Juan también. Por eso es que es probable que dentro de esa situación él pudiera expresar estas y tener estas dudas. Nos encontramos pues ante la realidad de un hombre que sufre, que padece, que se está pudriendo en una prisión a causa de su denuncia del pecado del rey, y que a pesar del episodio del bautismo de Jesús que había llevado a cabo Juan, y de sus propias palabras acerca de la identidad del maestro, duda, hablando de Juan, sobre si Jesús sería aquel que tenía la intención de anunciar y preparar el camino. Ahora bien, ¿qué impacto produce este encuentro en la vida de Juan y en la vida de la comitiva que Juan envía? Mira, muchas veces Jesús era críptico en sus respuestas a las preguntas de la gente. En ocasiones, él mismo respondía con otra pregunta. En otras, como las que nos ocupa en estos momentos, simplemente hacía una descripción de la realidad y dejaba que fueran sus interlocutores los que sacaran sus propias conclusiones y tomaran sus propias decisiones al respecto. Y esto es lo que sucede en este encuentro. Jesús ni afirma, no les dice sí soy yo, pero tampoco lo niega. Simplemente les dice a los enviados de Juan que le transmitieran todo lo que estaba sucediendo alrededor y de lo que ellos mismos podían ser testigos. Y Jesús les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Y sabes, muchas veces el Señor así nos responde, mi querido. Muchas veces cuando tú y yo tenemos dudas, cuando tú y yo estamos pasando por situaciones, el Señor no nos dice ni sí ni no. Simplemente nos enseña con todo lo que pasa a nuestro alrededor su respuesta. Y nos dice: ¿sabes qué? Aquí está todo lo que yo estoy haciendo. Date cuenta cuál es mi respuesta. Y muchas veces esa es una de las claves para descubrir la misión, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, queridos oyentes. El que tú y yo podamos, queridos hermanos, aprender a descifrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque de esa manera también Dios se comunica con nosotros. Y regresamos aquí a la historia, porque curiosamente Jesús no fue tan tajante. No les dijo: ¿sabes qué? Esta es mi respuesta, no quiero que me discutas, no quiero que me repliques. No, con las dudas que tenía Juan no actuó de esa manera Jesús, pero tampoco las resolvió tal y como Juan esperaba que fueran resueltas. El maestro consideró que Juan el Bautista debía de llegar por él mismo a sus propias conclusiones. Debía de hablar con el Señor al respecto y debía de ser sensible a la guía, a la dirección y a la voz del Espíritu Santo con respecto a la identidad de Jesús. Las palabras finales del Maestro son muy significativas y sin duda cargadas de sentido y contenido. Y si regresamos al texto, vemos cómo el Señor termina diciéndoles, le dice... En otras versiones les dice: y dichoso el que no pierde su confianza en mí. Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Tú y yo debemos de ser dichosos y nunca perder la confianza en nuestro Señor. Y bien, ¿qué aplicación tiene esto para tu vida y para mi vida? Bueno, la primera aplicación que podemos aprender esta noche de este encuentro es que, sin duda alguna, todos nosotros hemos tenido o en algún momento de nuestra vida tendremos preguntas que nos inquietan, que nos angustian y que necesitamos y que deseamos que Dios nos las pudiera contestar. Todos nosotros, queridos hermanos, hemos experimentado o experimentaremos en nuestras vidas situaciones que nos llevan a la duda con respecto a Dios, a sus planes, a su intervención y a sus propósitos. ¿Qué interrogantes?
¿Qué dudas, qué inquietudes, qué agonías hay en tu vida? ¿Qué situación te está robando el sueño en las noches? ¿Qué situación te está impidiendo que disfrutes un amanecer? ¿Qué situación está impidiendo que tú tengas paz y tranquilidad en tu corazón? Y también podemos preguntarnos, no solamente cuál situación es, sino qué me impide acercarme a mi Maestro, a mi Jesús, y presentarle dicha situación. ¿Por qué no me he acercado al Señor para decirle, Padre, me pasa esto, me está pasando aquello, tengo dudas en esto? De cualquier tipo. A lo mejor estás dudando acerca de tu misión en este mundo, a lo mejor estás dudando acerca de un trabajo, estás dudando acerca de si debo de tomar esta decisión. Sea cual sea la situación de duda o de inquietud, acércate al Maestro, pregúntale al Maestro qué es lo que quiere para ti. Mira, el encuentro de los enviados de Juan con Jesús nos enseña que es legítimo tener cualquier tipo de dudas y preguntas, y que también es legítimo el tener la libertad de venir a Jesús y planteárselas honestamente. La Biblia está llena de personajes que cuestionaron a Dios, que cuestionaron sus planes, que cuestionaron sus propósitos, que cuestionaron incluso su intervención en la historia, que cuestionaron incluso silencios. De estos está Job, David, Elías, Habacuc, Jeremías, incluso el propio Juan son tan solo uno de los muchos ejemplos de todos aquellos que cuestionaron y dudaron de Dios. Y vemos que el Señor no se indignó con ellos, no los destruyó en automático y no consideró siquiera una falta de respeto el dudar de sus intenciones y propósitos. Debemos de entender algo. Debemos de entender cuál es nuestra posición ante Dios y debemos de entender que Él fue el que nos creó. Es obvio que Él sabe que vamos a dudar, es obvio que Él sabe que vamos a flaquear, es obvio que Él sabe que vamos a caer en algunas ocasiones. Claro que nuestro Dios lo sabe, lo que nuestro Dios quiere es que aprendamos a depender completamente de Él. Aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestras situaciones, que nuestro corazón esté en una constante actitud de rendición ante nuestro Dios. ¿Por qué? Estos ejemplos de la Biblia acerca de estos hombres que vemos que dudaron, vemos una respuesta de Dios. ¿Y cuál es esta respuesta de Dios? Que Dios honra su honestidad y su transparencia. Y sabes, querido oyente, esto es algo que tú y yo podemos aprender. Dios siempre va a valorar y respetar que tú y yo seamos honestos y transparentes, que nos vengamos que vengamos ante nuestro Dios sin máscaras, sin poses, sin hipocresía, y que le digamos, Señor, esto es lo que pasa en mi vida, necesito tu ayuda. Hay una segunda aplicación que tú y yo podemos aprender, y esta es que Jesús nos invita a acercarnos libremente hasta Él y exponer con honestidad todo aquello que hay en nuestro corazón, sabiendo que no es juicio, rechazo o decepción lo que nos espera de parte de Él, sino contrariamente, tú y yo vamos a recibir amor, gracia y aceptación. Si tú y yo seguimos viendo la continuación del pasaje que hemos estado estudiando esta noche, vamos a ver que después de haber escuchado las dudas de Juan, Jesús hace acerca de él los comentarios más elogiosos que nunca hizo de ningún ser humano. Esto es un patrón de cómo el Maestro trata a los que con honestidad se presentan ante él con sus dudas. Ahora, también es posible que Jesús no nos dé la respuesta que tú y yo estamos esperando, que Jesús tal vez no sea claro y directo como espera tu corazón y mi corazón. Es posible que nos pida que dirijamos nuestra vista interior y exterior hacia las circunstancias que estamos viviendo y nos rodean, o que extendamos nuestra vista hacia su palabra y cómo se relaciona con nuestras inquietudes, y también hacia la voz interior ¿de quién? No de nuestra esposa o nuestro esposo, aunque no te estoy diciendo que no la escuches, claro que sí. No del compadre o de la comadre. No de lo que vemos o leemos en internet. No, querido, recuerda, tenemos que escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros.
que siempre está susurrando en nuestros corazones y a la que hemos de desarrollar la capacidad de identificar y escuchar. Incluso es posible que nunca nuestras preguntas sean contestadas y únicamente recibamos de parte de Jesús la afirmación: dichoso el que no pierde su confianza en mí. En ocasiones solamente podemos caminar por fe, confiando en el Maestro para interrogantes que nunca van a tener respuesta. Por eso es muy importante que tú y yo pasemos un tiempo a solas con el Maestro, que abramos nuestro corazón, que le expresemos lo que sentimos. Debemos de recordar que no estamos haciendo nada indigno, nada malo, nada ilegítimo. Pensemos en todos aquellos grandes hombres de la Biblia que así lo hicieron y no olvidemos que el Espíritu Santo ha permitido que todo ello quede registrado en la Escritura para que tú y yo nos podamos orientar, para que podamos encontrar ánimo y para que podamos encontrar un estímulo. Tratar de escuchar la voz de Dios acerca de lo que Él nos va a decir en su palabra es escuchar el trabajo íntimo del Espíritu Santo, escuchar también la opinión de nuestros pastores, de cristianos maduros y de las circunstancias nos van a ayudar a poder acercarnos a Él y expresarle y darle nuestras dudas, nuestros temores e inseguridades. Debemos de darnos esa oportunidad de tener esa capacidad de escuchar la voz de nuestro Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, con esto concluimos esta lección del día de hoy, entendiendo que sí, vamos a tener dudas, definitivamente vamos a tener situaciones complicadas, pero debemos de aprender también que podemos acercarnos libremente a nuestro Jesús y Él no nos va a enjuiciar, no nos va a rechazar, al contrario, nos va a tratar con amor, con gracia y aceptación. Y nunca olvidemos, como lo dijo en esta última parte, ahí en el relato bíblico, dichoso el que no pierde su confianza en mí. Que tú y yo podamos siempre confiar en nuestro Señor. Les mando un cariñoso saludo, mis queridos hermanos, a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Que Dios los bendiga y los guarde y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos ayude siempre a confiar en Él. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, hermanos.